Bien, en este video vamos a hablar de un fenómeno muy conocido, es el fenómeno de la flotación. Nosotros sabemos, por experiencia, que los cuerpos cuando están sumergidos, por ejemplo, en agua o en algún fluido, parecen pesar menos que en el aire. Esto es debido a un fenómeno, el fenómeno de la flotación, y su explicación es la siguiente. Si nosotros tenemos un objeto que está sumergido en un fluido, va a aparecer una fuerza. Esa es una fuerza ascendente que empuja al objeto hacia arriba. Esa fuerza se conoce como fuerza de empuje. Tiene varios nombres, también se le puede llamar fuerza de flotación. También se le llama a veces fuerza boyante. También se le puede llamar fuerza de empuje o solamente empuje. ¿Cómo calculamos nosotros la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto? La fuerza de flotación Fb la vamos a calcular como la multiplicación de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del objeto. La densidad del fluido debe estar en las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen sumergido es solamente aquella parte que está debajo de la superficie. Le llamamos entonces el volumen sumergido del objeto. Este volumen se mide en metros cúbicos. Cuando decimos volumen sumergido, lo que queremos decir es, por ejemplo, si este es el objeto que está dentro del fluido, entonces para calcular la fuerza de flotación solo tendremos en cuenta esta parte que está abajo de la superficie. La fuerza de flotación, al igual que todas las fuerzas, se calcula o digamos se da en newtons. El estudio de la fuerza de flotación se lo debemos a Arquímedes. El principio de Arquímedes dice lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, entonces este va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. Es lo que conocemos como empuje. Y esta fuerza va a ser igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente que tiene cierta cantidad de fluido, es conocido que si nosotros ingresamos, digamos, un objeto dentro del fluido, el nivel va a aumentar, ¿cierto? Entonces, el peso del fluido desplazado es igual a la fuerza de flotación. Ese peso se calcula como como acabamos de ver, es densidad de fluido por gravedad por volumen sumergido. Ahora, existen varios casos que podemos tener cuando un objeto se coloca en un fluido. La primera es cuando la densidad del objeto sea mayor que la densidad del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Supongamos que yo tengo un objeto que es bastante denso, digamos tal vez una piedra. ¿Qué pasa si nosotros colocamos una piedra en agua y la soltamos? Sabemos que la piedra se va a hundir, ¿cierto? Las fuerzas que actúan sobre el objeto acá son la fuerza de gravedad que lo jala hacia abajo y la fuerza de flotación que lo empuja verticalmente hacia arriba. Sucede que cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces en este caso la fuerza de gravedad siempre es mayor que la fuerza de flotación. Vean que aquí tenemos solo dos fuerzas. Si la que va para abajo es más grande que la que va para arriba, el objeto se hunde, que es
pues lo que conocemos que sucede con objetos densos. Bien, caso número 2. ¿Qué pasa si el objeto tiene una densidad menor que la densidad del fluido? En este caso, entonces, otra vez vamos a tener las mismas fuerzas, ¿de acuerdo? Solamente que cuando la densidad del objeto sea menor que la densidad del fluido, ese objeto va a flotar sobre la superficie. Va a tener una parte afuera y una parte adentro. El objeto se va a acomodar de tal manera que en el equilibrio, las dos fuerzas que están actuando sobre él, que son la fuerza de gravedad y la fuerza de flotación, se equilibren. Bien, entonces a partir de esto podemos llegar a algunos resultados interesantes. La fuerza de flotación sabemos que es densidad de fluido por gravedad por volumen sumergido. La fuerza de gravedad es la masa del objeto, que vamos a llamar m sub o, por la gravedad. Por definición de densidad, la densidad de un objeto es la masa del objeto entre el volumen total del objeto. Por lo tanto, podemos decir que m sub 0 es densidad de objeto por volumen de objeto. Vamos a tomar esto y lo vamos a sustituir acá en esta fórmula. Vean que podemos cancelar las G's y podemos reordenar esto de la siguiente manera. Voy a poner los volúmenes de un lado, volumen sumergido entre volumen del objeto, es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Entonces, resulta que esto, el volumen sumergido entre el volumen del objeto, es lo que se conoce como la fracción sumergida del objeto. La fracción entonces podemos calcularla de dos formas. Podemos calcularla como volumen sumergido entre volumen total, o también podemos calcularla como densidad del objeto entre densidad del fluido. Para entender un poco mejor qué significa F, F va a ser entonces un número entre 0 y 1. Y por ejemplo, si yo calculo F y F me da, digamos, si F me diera 0,7, esto lo que significa es que el 70% del volumen del objeto está sumergido. Significaría que nada más un 30% está afuera. Cosas importantes entonces a recalcar para saber si un objeto se hunde o flota. En el primer caso
Cuando densidad del objeto es mayor que densidad del fluido, el objeto siempre se va a hundir, ¿de acuerdo? Y si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto va a flotar. Veamos una aplicación de cómo podemos utilizar la fracción sumergida del objeto. Queremos saber qué porcentaje de un iceberg está fuera del agua de mar. Básicamente los icebergs son hielo, agua congelada que flota en agua de mar. El agua es una sustancia que tiene una característica muy especial y es que el agua en estado sólido, es decir, el hielo, tiene una densidad menor que el agua en estado líquido. Esto es un comportamiento inusual y es algo que permite que entonces el hielo pueda flotar en agua. La densidad del hielo es aproximadamente de 916,8 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua de mar es aproximadamente de 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vean que, como decíamos, la densidad del hielo es menor que la densidad del fluido circundante y por eso el hielo puede flotar. Esto es de inmensa importancia biológica porque si el hielo no flotara en el agua, entonces el hielo, digamos, se iría hacia el fondo del lago o de los mares y básicamente acabaría con la vida de los organismos, de los peces que viven en el fondo. Por eso que el hielo sea menos denso que el agua es algo muy muy importante en términos de los ecosistemas. Bien, entonces, la fracción sumergida del iceberg, como acabamos de decir, la podemos calcular de dos formas. Puede ser VS entre V0, si yo las conozco, o también puede ser simplemente la división entre densidad de objeto y densidad del fluido. Aquí el objeto es el iceberg, entonces la densidad del objeto es la densidad del hielo. Y el fluido circundante es el mar. Esto nos da entonces una fracción sumergida de 0,895. ¿Esto qué significa? Significa que un 89,5% del iceberg está sumergido. El problema nos está preguntando qué porcentaje del iceberg está fuera del agua de mar. Entonces, para calcular el porcentaje que está afuera, simplemente a 100 le restamos lo que está sumergido y esto nos da entonces 10,5. Significa que la parte del iceberg que está afuera, que está, digamos, afuera de la superficie, es apenas un 10% de su tamaño total. La mayor parte del iceberg está debajo de la superficie del mar. Bien, como mencionábamos antes, cuando un objeto está dentro de un fluido, parece que pesa menos. De lo que en realidad pesa. Recordemos que el peso real de un objeto es simplemente su masa por la gravedad. De manera que cuando el objeto ingresa al fluido, el peso real, digamos, no cambia. Definimos
el peso aparente como la resta entre el peso de la persona y la fuerza de flotación. Por ejemplo, si yo me peso en una báscula pues en aire, entonces la báscula me va a decir a mí mi peso real. Pero si yo me peso en una báscula dentro de una superficie o digamos dentro de un fluido, entonces la báscula me diría que yo peso menos de lo que en realidad peso. Eso es por, como dijimos, la fuerza de flotación que se opone al peso de la persona. Entonces, este peso aparente sería lo que parece que pesa a la persona dentro del fluido. Podemos usar esto entonces para estimar la densidad del cuerpo de una persona. Supongamos que una persona que tiene un peso de 60,5 kp se sumerge por completo en agua que está a 30 grados Celsius. Nos dan la densidad del agua a 30 grados Celsius, que es aproximadamente 0,996 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Dice que dentro del agua esta persona parece que pesa 4,079 kp. Entonces, vean que el peso aparente es evidentemente menor que el peso real. ¿Por qué? Por la fuerza de flotación que está empujando hacia arriba. Entonces, vamos a utilizar el principio de Arquímedes y con eso vamos a calcular primero el volumen de la persona y posteriormente su densidad media. Primero, la masa de esta persona serían 60,5 kilogramos. El peso aparente serían 4,079 kp. El peso real serían 60,5 kp. Y lo que vamos a hacer primero es que vamos a utilizar esta fórmula para encontrar cuánto vale entonces la fuerza de flotación. La fuerza de flotación sería entonces la resta entre la fuerza de gravedad, es decir, el peso, menos el peso aparente. Esto nos da una fuerza de flotación de 56,421 kp. Ahora, para usar el principio de Arquímedes, recuerden que nosotros las ecuaciones tienen que estar en las unidades del SI. Entonces estos kp tenemos que pasarlos a Newton. La conversión era que un kp son 9,8 newtons. Esto nos da 552,93 newtons. Bien, ahora, por el principio de Arquímedes, recordemos que Arquímedes dijo que la fuerza de flotación era la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del objeto. Según el problema nos dice que la persona se sumerge por completo en agua. Eso significa que el volumen sumergido de la persona es igual a el volumen total de ella.
Entonces, si hallamos el volumen sumergido, ya tenemos el volumen total de la persona. Vs va a ser entonces la fuerza de flotación entre densidad de fluido por gravedad. La fuerza de flotación serían 552,93 y la densidad del fluido es la del agua, que son 0,996 por 10 a la 3 o 996 por 9.8. Esto nos da un volumen de la persona de 0,0566 metros cúbicos. Ya tenemos la parte A. La parte B nos pide calcular la densidad media de la persona. Entonces, la densidad sería la masa de la persona entre su volumen. Su masa eran 60,5 kilogramos y el volumen que acabamos de calcular lo ponemos abajo. Esto nos da una densidad de la persona de 1068 kilogramos sobre metro cúbico.